Nuestro tema de hoy. Hoy hablaremos sobre riesgos de los implantes de pene. Pues para esto hemos invitado a nuestro amigo del programa. Él es el doctor urólogo José Antonio Arruzoldi. Bienvenido, José Antonio, aquí a Sin Tabú. Muchas gracias, Vicky, por la invitación. Vamos a comenzar hablando si estos implantes de pene son 100% seguros. ¿Qué nos dirías? Los implantes de pene tienen indicaciones claras para su uso, ¿no? Son pacientes con una disfunción eréctil severa, o sea, gente que no tiene una erección suficiente y que no responde a los tratamientos previos, lo que nosotros llamamos de primera o de segunda línea. Es decir, pacientes que no tienen respuesta a ningún tratamiento existente y que son candidatos a un implante de prótesis de pene como última alternativa. Estos implantes de pene es un tratamiento definitivo, es decir, no hay una marcha atrás en la función eréctil. O sea, si un paciente tiene algún tipo de respuesta, luego del implante y digamos, desea que se le retire, su respuesta va a ser nula. Bien, antes de profundizar en estos detalles, cuéntanos un poquito, porque más de un caballero debe estar pensando si es una última opción o de tercera generación, como médicamente se dice. ¿Cuáles son los de primera generación, segunda generación? Las primeras opciones de tratamiento médico pasan por las pastillas, ¿no? Las pastillas que habitualmente se usan para disfunción eréctil son la primera línea o la primera opción de tratamiento. Acompañado de eso, pues en algunos casos la psicoterapia, el apoyo psicológico en determinados casos también se van a beneficiar. Esa es la primera opción de manejo. La segunda opción de manejo ya es un poco más compleja e incluye las inyecciones que se colocan dentro del pene para producir una erección y algunos otros sistemas como aquí en este medio lo que existe es el vacuum, que es una terapia a través de un artefacto que parece como una aspiradora que produce una succión del pene llevando sangre hacia el pene y ayudando a una erección. Y lo de tercera línea ya tenemos los implantes, las prótesis. Ya hablaste un poquito que era una solución posible para la disfunción eréctil. ¿Quiere decir entonces que con un implante de pene se garantizaría un mayor goce sexual de parte de la mujer? Definitivamente el paciente va a tener una erección, por supuesto, artificial a través de un implemento que va por dentro del pene, pero va a poder haber penetración. Me preguntaste sobre la efectividad. Indudablemente las prótesis de pene tienen una alta efectividad y una satisfacción muy alta. De hecho, considero, según los reportes existentes, que dentro de los tratamientos existentes para la prótesis, para la disfunción eréctil, las prótesis tienen las más altas tasas de satisfacción en el paciente y en la pareja. Y esto debido principalmente que, claro, los pacientes que son tributarios de la prótesis de pene ya pasaron por otros tratamientos y han fracasado. Entonces, es la última opción, como te decía al inicio, para mejorar su calidad sexual, digamos. Ahora, cuéntanos un poquito, José Antonio. El pene es una estructura cavernosa que se llena de sangre en su momento para los fines que fue diseñado, en este caso un encuentro sexual. Cuando hablamos de una prótesis, ¿qué estructura tiene? ¿De qué consistencia hablamos? Descríbenos un poquito para informar a nuestros televidentes. El pene tiene por dentro dos cilindros llamados cuerpos cavernosos. Estos cilindros tienen por dentro un tejido que es el encargado de la erección. Se llenan de sangre para favorecer o para producir la erección, en torno a lo que es la rigidez y lo que es el ensanchamiento del pene en erección. Y esto permitir una relación sexual. Los implantes de prótesis de pene son unos tubos que van por dentro de estos cuerpos cavernosos. Hay unos, los más simples, sencillos, que son los maleables, que es una mezcla de titanio con silicona, ¿no? Y que va a permitir una erección, un estado eréctil casi permanente,
del pene. Y hay unos que son hidráulicos, que simplemente es silicona, y tienen otros componentes que puede ser un reservorio y además como una especie de bombita que va entre los testículos, que al insuflar la bombita se llena de agua los tubos estos de silicona y el pene se erecta, digamos. Mira que tú has dado una explicación muy didáctica de cómo se da esta estructura internamente y todavía vamos a seguir hablando más detalles de esto, pero antes queremos romper un mito. El que un varón opte por esta opción de tercera generación es porque tiene algún trauma, algún tipo de conflicto no resuelto. ¿Qué has encontrado en tu experiencia profesional? Hay pacientes con disfunción eréctil que tienen un componente, una causa psicológica clara. Yo creo que ellos se benefician directamente con un manejo psicológico, ¿no? Una consejería. Usualmente no llegan a ir a una prótesis de pene porque el problema puede ser solucionado mediante otros abordajes, ¿no? Más bien los pacientes que van a una prótesis de pene son pacientes cuya causa o cuyo origen es más bien médico, orgánico, físico, ¿no? Y que no han resuelto su problema con otro tipo de ayuda. Por ejemplo, la diabetes puede ser una situación o habrá alguna otra. Expláyate en esto. La diabetes es una enfermedad que produce una disfunción eréctil severa en el tiempo y depende de dos factores. Uno, el tiempo de evolución de la diabetes y otro, el manejo de la diabetes inadecuada. Yo puedo tener un paciente con 10 años de diabético muy mal manejado, que no ha tomado conciencia de su enfermedad, y el paciente, así como va a tener un problema en la vista o un problema renal, un problema en la circulación en los pies, el famoso pie diabético, también tiene un grado de disfunción eréctil. Entonces, estos pacientes, dependiendo del tiempo de evolución y del control que ellos tienen de su azúcar, no ahora, sino que han tenido durante el tiempo de enfermedad, que es lo más preocupante, van a desarrollar una disfunción eréctil. Definitivamente son candidatos a un implante de prótesis de pene, porque en ellos los tratamientos que ya hemos mencionado como primera y segunda opción dejan de ser funcionantes, ¿no? Según cómo evoluciona la enfermedad. ¿Por qué dejan de ser funcionantes? ¿Qué factor interviene? Porque hay un daño en la vasculatura y a lo mejor la medicación no es óptima, ¿no? Para producir una erección. A lo mejor el paciente no quiere pincharse, que es la otra opción pensando en los de segunda generación. Entonces, bueno, de hecho son unos pacientes candidatos. Los otros pacientes que son candidatos son aquellos que han tenido un cáncer de próstata, un cáncer de vejiga, un cáncer de recto y son sometidos a una cirugía pélvica radical que produce en menor o en gran parte daño a nivel de los nervios encargados de producir la erección, ¿no? Entonces, ellos a lo mejor no van a tener una buena respuesta eréctil en el tiempo y probablemente van a requerir una prótesis como última opción. ¿Qué se entiende por un daño radical, José Antonio? No, es un daño que al momento de hacer la cirugía y salvarlo del cáncer que tiene, por los costados de la zona donde se trabaja van los nervios que se encargan de la erección. Y muchas veces, producto de esta cirugía, son dañados, ¿no? Entonces el paciente queda con algún tipo de secuela en la erección. Ahora, algunos de ellos en el tiempo recuperan la erección y otros no la llegan a recuperar porque, es claro, puede que el paciente sea hipertenso, sea diabético, tenga alguna otra situación o la misma cirugía donde la parte oncológica es lo más claro, haya necesitado pues, hacer una cirugía un poco más amplia, ¿no? Eso nos lleva a pensar entonces que si la diabetes, por ejemplo, es una causal, es una realidad, la edad sería un factor bastante relativo, ¿no? Por supuesto. Hay pacientes
que son diabéticos juveniles, lo que se llamaba diabetes tipo 1 o insulino dependiente, que son jóvenes, adolescentes o adultos jóvenes, que probablemente no hayan entendido la enfermedad, ¿no? Cómo es que se presenta la enfermedad, y a lo mejor no llevan una buena enfermedad en el largo del tiempo, y bueno, claro, son candidatos a tener una disfunción eréctil siendo jóvenes todavía. Qué interesante lo que hoy día José Antonio nos viene conversando sobre este tema altamente masculino, riesgos de los implantes de pene. Cuán importante es que tú, que tienes alguna idea, alguna curiosidad, quizás alguna situación, un caso que nos quieras comentar, hagas uso de nuestra red social a través del Facebook, que puedas por allí con toda confianza hacernos saber qué es lo que opinas de nuestro tema de hoy. Estaremos encantados de recibir tus impresiones. Volvemos en el siguiente bloque de nuestro programa de hoy. Sin Tabú y la TV Nuevo Tiempo quieren ayudarte a mejorar las relaciones familiares. Por ello la programación, pero también tenemos una revista muy importante que se llama Familia Feliz. La vas a poder conseguir solamente escribiéndonos al correo que aparece en la parte inferior de tu pantalla, y de esta manera te la haremos llegar hasta tu hogar. Nuevo Tiempo agradece a cada ángel de esperanza que permite que programas como Sin Tabú lleguen hasta tu televisión. Si tú quieres ser parte de este grupo especial de personas, comunícate a los números que aparecen en la pantalla según tu país. De esta manera vas a poder contribuir a que más personas conozcan el mensaje de esperanza a través de la televisión. Nuevamente estamos contigo en esta segunda parte de nuestro programa de hoy. Venimos conversando sobre riesgos de los implantes de pene y estamos seguros que aquel público varonil que nos sigue aquí en Sin Tabú fielmente está hoy día más que atento. Para eso hemos invitado a nuestro amigo, él es José Antonio Arruz, quien es urólogo de profesión, y seguiremos hablando con él sobre este tema. José Antonio, cuéntanos un poquito más de eso, en lo que consiste estos implantes de pene, desde una perspectiva de la expectativa, ¿no? Varonil. De repente más de uno debe estar pensando, uy, llegó aquí la solución a mis problemas, pero ¿qué nos dirías tú desde el punto de vista médico? Yo creo que lo que tenemos que hacer es escoger bien al paciente, ¿no? Escoger bien al paciente que va a ser candidato a una prótesis de pene. Definitivamente no todos los hombres con disfunción eréctil van a llegar a colocarse una prótesis de pene. Entonces hay que, en el tiempo que lo vamos viendo, hay que ir eligiendo el candidato. Algo importante es poder medir las expectativas que tenga el paciente. ¿Qué quieres decir con eso? Cuéntanos. ¿Eso qué significa? Que hay ideas erróneas acerca de las prótesis de pene. Que, por ejemplo, voy a tener un pene más largo, ¿no? O sea, me van a ayudar porque me van a estirar el pene o me lo van a engrosar a través de la cirugía. Y eso es falso. La prótesis de pene cumple con la función de erección, ¿no? De poder llegar a tener una relación sexual adecuada, penetración, digamos. Sin embargo, en el acto operatorio uno mide los tubos que hemos hablado por dentro del pene, que es el cuerpo cavernoso, lo mide en largo y en grosor. Y escoge la prótesis adecuada para ese paciente según la medida. O sea, son medidas tomadas en sala de operaciones. Uno escoge qué prótesis le voy a colocar. No puede ser ni más grande ni más chica. ¿Y esto va en proporción a sus dimensiones físicas también? No, tamaño de estatura, únicamente de pene. Ahí, a esa zona focalizada. Recordemos que el pene tiene dos partes. Una parte externa, que es la parte que se ve hacia afuera del cuerpo, y tiene una parte interna, que viene de adentro, ¿no? Entonces, esa medida hay que tomarla en forma completa. Okay. Y el tamaño de la prótesis va a ir adecuado a esa medida del cuerpo cavernoso. Y bien dices tú que hay candidatos, ¿no? No hay un tema de querer porque de repente se motiva a la persona en tener un pene más generoso, o el tener cuidado con la necesidad real médica del paciente. Por supuesto. Yo repito, el paciente tiene que estar
digamos, con ganas de usar la prótesis, de colocarse la prótesis, pero bajo un consejo médico. Porque en algunos casos se ha visto la oportunidad de pacientes que se arrepienten, ¿no? Que se arrepienten. Entonces, retirar una prótesis de pene de por sí ya es costoso, tiene un precio, una prótesis de pene, colocarla y la prótesis en sí, para luego ser retirada, y sobre todo que si el paciente tenía algún grado de función, pues no va a tener, ¿no? Entonces, tiene que quedar claro que no es un tema que, ¿sabes qué? Yo me coloco una prótesis de pene como mi pareja se puso una prótesis de mama, digamos, ¿no? Por o sea, ejemplo. no es así el tema. El tema aquí es un tema funcional. El pene no funciona en cuanto a la erección, entonces yo me voy a colocar una prótesis de pene para que funcione, ¿no? No es un tema estético. La erección no va correspondiente directamente a la dimensión. Por supuesto. Hay un pene con un tamaño estándar o propio del paciente y la prótesis que se coloca es dependiendo del paciente. Cuéntanos un poquito, José Antonio, sobre aquellos riesgos. Hablaste algo de ese malestar futuro que después lo llevó a querer retirar la prótesis, pero ya es una variable de costos, de malestares que se pudieron haber evitado. ¿Cuáles son los riesgos? Por ejemplo, viene a mi mente, si van los tubitos por dentro, por los conductos cavernosos, ¿qué pasa con la piel por el exterior? ¿Eso tiene que estirarse? ¿Cómo resolvemos esto? No, la piel no va a sufrir ningún daño, excepto pues la cicatriz por la cual uno accede a los cuerpos cavernosos, ¿no? Que hay varios sitios por donde uno puede acceder, pero la piel no sufre problema. El problema principal, diría yo, es la infección. O sea, estás colocando un cuerpo extraño dentro de un pene que, bueno, no tiene signos de infección. Si yo coloco un cuerpo extraño, el paciente puede desarrollar una infección. ¿Ha habido casos de rechazo, José Antonio? Hay casos de rechazo, hay casos de prótesis mal implantadas en cuanto al tamaño. Por ejemplo, una prótesis muy larga, o sea, a ver, 5 milímetros más larga de lo necesario, puede hacer que el cuerpo la rechace, ¿no? La expulse la prótesis. Entonces, lo más importante es caer en manos adecuadas para la colocación. 1. 2. El paciente tiene que estar bien informado, ¿no? Bien informado. Muchas veces es adecuado mandarlo al psicólogo, a la psicóloga, para que haga una evaluación justamente de las expectativas que pueda tener el paciente. Porque, claro, si tiene algún otro problema sexual, digamos, de pareja, a lo mejor colocando la prótesis no se soluciona su problema de pareja, ¿no? O sea, a lo mejor no va a ser la solución. Entonces, a veces necesitamos el apoyo de los psicólogos. Multidisciplinario, ¿no? Exacto. Y por último, pacientes diabéticos, como hablábamos al inicio, tienen que ser bien controlados. Porque si tenemos un paciente que maneja mal su azúcar, lo coloca en un riesgo alto de infectarse, ¿no? Entonces, hay que seleccionar también al paciente bajo esos parámetros. ¿Es una cirugía larga en el momento de la operación? No, más bien es una cirugía que debería de ser corta, dado que a más tiempo, más riesgo de infección. Entonces, colocar una prótesis de pene no debería demorar más de 60, 90 minutos en manos expertas, dependiendo del tipo de prótesis, ¿no? ¿Tipo de prótesis? ¿Qué Hemos tipos hablado de los existen? tipos, las maleables que hablábamos al inicio y las ajá. hidráulicas, ¿no? Entonces, digamos, la maleable es un poco más fácil porque solamente tiene un componente, ¿no? Y las otras demoran un poquito más porque tienen un reservorio y tiene una bomba por la cual se va a activar. Entonces, va a ser un poquito más demandante en cuanto al tiempo, pero yo creo que no debería pasar más de 1 hora y media la colocación. Porque van cambiando de dimensiones según sea la función, No. ¿verdad? La dimensión se mide y se trabaja con la prótesis, ¿no? Se elige la prótesis según la dimensión. Pero para colocar los implementos de la prótesis hay que trabajar no solamente en el pene, en el caso de las hidráulicas, sino también, por ejemplo, en el escroto para colocar la bolita que va a activar, o el reservorio que puede ir adelante de la vejiga, por ejemplo. Entonces, el tema es un poco complejo. Yo creo que el paciente tiene que ser bien informado sobre los riesgos y para poder aceptarla,
poder medir los pros y contras de esta cirugía. Ahora, cuéntanos un poquito, un paciente ya por razones médicas, de disfunción, por el bienestar de su vida y su calidad de vida, opta por esta opción, es un candidato óptimo. ¿Cuáles son las primeras reacciones postoperatorias? Una vez operado, el paciente, bueno, usualmente lo hacemos hospitalizando al paciente un día, ¿no? Por el tema de la anestesia y todo, y al día siguiente suele irse a su casa. Definitivamente la prótesis no va a ser utilizada inmediatamente, ¿no? El tiempo promedio de espera son de 3 a 4 semanas, ¿no? Para poder utilizar la prótesis a través de un acto sexual, ¿no? Puede haber un poco de dolor, el paciente se lleva algo para el dolor, analgésicos, orales y antibióticos, por supuesto, ¿no? ¿Y puede hacer su vida normal? ¿Puede trabajar, puede estudiar, seguir en su ritmo diario? Yo aconsejo una semana de descanso en casa, ¿no? No en cama, sino haciendo las actividades probablemente en la casa, pero un poco de reposo, ¿no? Para evitar problemas mayores. ¿Qué otros riesgos habría, aparte de esa adaptación primaria? Yo creo que ya hemos conversado sobre los riesgos más importantes, el riesgo de infección, el riesgo de que el paciente no quede contento, ¿no? ¿Cómo se podría dar esto? Un paciente mal elegido para una prótesis que a lo mejor tenía mucho dolor, ¿no? Después de la cirugía y que diga, ¿sabes qué? Me duele tanto que no quiero estar con la prótesis, es una opción. De hecho, he tenido un paciente así, ¿no? Pero el dolor se puede manejar en el tiempo, ¿no? Entonces luego hay que conversar con él, irlo viendo que no hay rasgos de infección, que no hay rasgos de rechazo y el paciente va manejando el dolor y en el tiempo se acostumbra. Por ejemplo, la zona genital en los varones es conocido desde niñitos, es muy delicada, muy sensible. Con una prótesis, José Antonio se vuelve más sensible. ¿Cómo es este manejo del dolor? No. Yo creo que el problema en los días posteriores a la cirugía pasa el dolor y cuando el paciente ve el resultado de la prótesis y ve que le puede ser útil, va bien, va contento. Por eso le decía al inicio, de hecho, los tratamientos de disfunción eréctil es el que más alta satisfacción tiene, ¿no? Porque no va a haber falla, ¿no? El paciente va a poder tener un coito adecuado, va a tener una erección adecuada, siempre y cuando el paciente esté consciente que este tratamiento es su última opción. Y si es deportista, de repente le gustan los deportes extremos, todo eso vuelve con normalidad. Vuelve con normalidad. Yo aconsejo, como les digo, un mes de descanso, de cuidado, y luego, en teoría, debería de regresar a su actividad física normal. Yo creo que lo más importante es saber que no todos son candidatos a una prótesis de pene. El médico se va a encargar de seleccionar al paciente en base a la historia clínica del paciente y a cómo se presenta su problema. Es una cirugía segura, ¿sí? Cuando está bien elegido el paciente y está en manos adecuadas, y es una cirugía sexualmente, digamos, con buena respuesta y con buena aceptación, ¿no? Esa es la conclusión. Muchísimas gracias, José Antonio, por tus valiosos aportes hoy en el programa. Muchas gracias, Vicky.